Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Nuevamente, pues aquí con ustedes, iniciando el año, aunque no es el primer programa del año, pero pues sí, todavía estamos iniciando año en enero. Mari, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, yo también muy feliz y muy contenta de que estoy aquí contigo hoy desde tu hogar. Así es. Y eh, pues bueno, queremos a todos felicitarlos nuevamente. Todavía seguimos en temporada de felicitaciones y deseándoles que estén empezando el año pues muy bien con el pie derecho, pero el tema que queremos hablar de hoy, el día de hoy, tiene que ver mucho con tal vez propósitos de principios de año, no lo sé, ustedes lo pensarán en la medida en que va transcurriendo el programa, pero creo que es importante iniciar con esto porque pues estamos hablando de qué provoca el estrés. Y ciertamente creo que todos deberíamos de bajarle, como dicen los chavos, una rayita, porque vivimos constantemente estresados. Y hay muchas razones por las cuales nos podemos sentir estresados, pero es importante que nos demos cuenta que el estrés no solamente es un asunto mental, no solamente es un asunto emocional, porque muchas veces lo vemos de esa manera, Ujú. ¿no? Nada más, pues, pues, estoy estresado. Pero es importante darnos cuenta de lo que está sucediendo en nuestro cuerpo cuando nosotros experimentamos o estamos en un constante estrés. Y Mari, me gustaría cederte la palabra y que dijeras qué es lo primero que se dispara en nosotros cuando estamos estresados. Fíjate que a mí este tema especialmente me da mucho gusto haberlo aprendido y entendido, porque fue cuando yo me di cuenta del estado de estrés en el que yo vivía constantemente. Especialmente te voy a decir que hace un poco de tiempo yo tenía una propiedad que me urgía vender y no la podía vender. Y entonces, bueno, llegó un extremo terrible en el que yo ya no tenía con qué pagar las cosas indispensables de mi casa. Y empecé a observar cómo de repente me venía una cosa desde los pies hasta las puntas de los dedos, de las manos y la cabeza, un como un surgimiento de una sustancia, de algo que, bueno, pues yo sabía y pensaba que conocía mi cuerpo y todo, y que habíamos trabajado con él, pero sin ponerle nombre ni saber exactamente de dónde venía y cuál era la sustancia. Y para eso hemos estado buscando, hemos estado estudiando, porque de verdad con las personas con las que tratamos viven esta experiencia constantemente y no saben a qué se debe. Y es realmente básico el darnos cuenta qué sucede. En el momento en que yo veo una amenaza de peligro, un, un temor a no poder lidiar con determinado asunto, que voy a presentar un examen, que voy a pasar por un momento difícil, una junta difícil o algo, todo mi cuerpo responde a eso. O sea que, como decía Sonia, no es nada más mental, no es nada más menos emocional, es físico la respuesta que damos nosotros a esos momentos de tensión exagerada. Y entonces, si no nos damos cuenta, pues esto se va complicando, se va repitiendo y al rato estamos enfermos. Así es, María. Y fíjate que concretamente, amigos, vamos a hablar de esta sustancia que está mencionando María y que se llama cortisol. Muchos de ustedes habrán oído de ella, a lo mejor muchos de ustedes no. Creo que una palabra más familiar que es algo parecido, pero no es lo mismo que el cortisol, es la adrenalina. Y a lo mejor les suena un poquito más. Nosotros conocimos esta palabra del cortisol y lo que hacía en el cuerpo hace muchos años, María, cuando empezamos nuestro Así entrenamiento es. en trauma de nacimiento, Ujú. ¿no? Ahí conocimos lo que significaba el cortisol y lo conocimos desde el punto de vista del nacimiento, que es muy interesante porque
el doctor William Emerson nos decía que en muchos estudios, y también basado en los estudios de este fisiólogo francés Michel Audin, que ha escrito muchos libros, él decía que se había aumentado mucho la cantidad de cesáreas y de necesidad de poner oxitocina artificial en las madres porque llegaban con muchísimo cortisol al hospital. Por el temor del embarazo, por el temor a que algo sucediera con el bebé, por cualquier cosa, pero llegan temerosas del dolor que van a sentir. Y Exacto. eso que hace que suba esa sustancia, que le dé un aviso al hipotálamo, y de ahí surge esa subida del cortisol. Y cuando la madre llega llena de cortisol al hospital, pues entonces impide que la oxitocina, que es la sustancia que va a permitir el nacimiento, sirva o haga su efecto, porque es demasiado el cortisol. Ujú. Y entonces fíjate que yo me acuerdo, Mari, que cuando estábamos pues, en el entrenamiento y aprendiendo todo esto, pues yo como que ligaba esto de la cortisol y la adrenalina, esta cuestión del parto y demás. Pero últimamente se ha estudiado mucho este tipo de sustancias que resultan tóxicas para el cuerpo cuando son excesivas, pero que están en nosotros y que son importantes para poder funcionar. Lo que pasa es que cuando estamos en estrés, esto se sale completamente de balance, producimos cantidades excesivas y entonces empezamos a intoxicar, literal, a intoxicar nuestro cuerpo. Y fíjate que eso lo producen cuando el hipotálamo da la señal de que hay un peligro inminente, un dolor inminente, manda una señal a las glándulas suprarrenales Ujú, y de ahí sale el cortisol ujú, y sube a esos niveles de los que tú hablas, ujú. niveles muy altos de cortisol. Y las glándulas suprarrenales, así como mera información, obviamente no somos médicos ni nada, pero tuvimos que estudiarlo y aprenderlo, están como por encimita de los riñones, ¿sí? Y son encargadas pues de muchas funciones muy importantes. Y este cortisol se libera de nosotros todos los días para poder funcionar. Cuando nos levantamos, nuestro cuerpo empieza a segregar el cortisol para cumplir con las funciones. Y hacia la noche se va disminuyendo esta sustancia del cortisol para que podamos estar en un estado de Pero reposo, ¿qué de sucede? tranquilidad. Que muchas personas ven películas de acción, de susto, de muchos asesinatos, muchas matanzas, y entonces el cortisol no baja, Exacto. que se queda en niveles altos durante toda la noche, actúa en la persona impidiendo que la paz, que la oxitocina, que es la que produce el bienestar del ser humano, suba. Y entonces pasas una mala noche, pasas una noche inquieta. Entonces, bueno, uno de los primeros consejos que les queremos dar es no vean ese tipo de películas en la noche, Ujú. porque entonces no le van a dar tiempo a su cuerpo de procesar el cortisol y de calmarse. Porque fíjense, el cortisol, iniciamos diciendo que, y hablando del asunto del parto, que se segrega especialmente en cantidades abundantes cuando estamos experimentando un trauma, un peligro, una situación que es amenazadora, ¿no? Entonces, el cortisol en automático entra en acción, no es algo que nosotros estamos pensando que lo vamos a producir, se produce. Y se produce para prepararse a luchar o huir, es decir, enfrentar la amenaza, el conflicto, el problema, o pues Correr del huir huir de... de él, ¿no? Que es lo que generalmente, por ejemplo, ante un asalto, muchas veces están estas reacciones de la persona que se pone a pelear, a discutir y a enfrentarse Y a golpes al otro. al ladrón, ¿no? Ujú. O el que pues Se huye, queda, pues exactamente. ¿no? Y bueno, antes de continuar con el tema, Mario, ahorita vas a seguir tú hablando de todo esto, de lo que nos produce este cortisol elevado. Bueno, invitamos a todos aquellos que están unidos en este momento a enviar sus comentarios, a
pues hacer sus preguntas, las dudas que tengan, pues aquí estamos para resolverlas. Ahora sí. Yo les quiero compartir una experiencia que estudiando todo esto me vino un recuerdo de cuando tenía 10 años. Estábamos en el consultorio del doctor y enfrente de nosotros estábamos mi prima y yo, y enfrentito de nosotros estaba una puertita de esas que se usan para los perros, que se abren así. Y de repente se nos viene un perrazo blanco grandotote. No te puedo decir qué sucedió, pero a mi prima y a mí nos encontraron en el piso de arriba, arriba de un armario. Teníamos 10 años y ella tenía 9 o 8. ¿Cómo pudimos subirnos al mueble? No lo sé. ¿Cómo pudimos correr más a prisa que el perro? Tampoco lo sé. Ahora lo entiendo. Nuestro cortisol fue elevado a tal nivel que modificó la musculatura y le dio las fuerzas necesarias, la habilidad necesaria para correr, para hacer cosas que en la vida diaria no puedes hacer. Tiene una agilidad, tiene un poder, tiene una eh, flexibilidad que no es la normal que tienes. Y entonces pudimos treparnos ahí. Yo no recuerdo nada de eso que sucedió, solo recuerdo que nos fueron a sacar los tíos, porque bueno, bajar menos podíamos, cargadas a las dos de ahí. Entonces, ahora reconozco que fue un de cortisol y mi organismo en cierta manera quedó siempre predispuesto a esas subidas de cortisol. También recuerdo que ya grandes, ya trabajando en el centro de oración, estábamos trabajando con el enfoque bioespiritual, que muchas veces les hemos hablado a ustedes de lo que es cómo llevo yo en mi cuerpo los sucesos de mi vida. Venía yo bajando de Olivar de los Padres hacia Periférico y al dar la vuelta en el periférico pasa un coche y por poco me mata, porque venía derecho a mi ventana. De repente empecé a sudar y empecé a temblar, paré el coche y me quedé tratando de hacer los ejercicios del enfoque bioespiritual. Para esto yo llevaba ya 6 meses con una migraña terrible que no me podían quitar con nada. Me quedé allí y entonces le hice caso a mi cuerpo, cómo se sentía esa subida de esa sustancia tan rara que me llegaba hasta la boca, hasta que me calmé, casi 20 minutos tardé en tener una respiración normal y ya me fui a mi casa, que estaba como unas 5 cuadras. Esa fue la primera tarde del resto de mi vida, hace unos 25 o 30 años, que, que tuve migraña. Nunca más he vuelto a tener migraña. Lo que ahora me enseña es que yo viví con migraña por el exceso de estrés de otras cosas, Claro. pero que estaban en mi cuerpo y que aquí se botaron. Y si no hemos sabido cómo contenerlas, cómo manejarlas, yo no sé qué hubiera pasado con mí porque temblaba, sudaba, y no era una cosa horrible. O sea, esta subida de cortisol no hay que despreciarla, no es que te pasa una vez, es que estamos expuestos por el tráfico, por esto, por el otro, a vivir con estas subidas constantes de cortisol en nuestro cuerpo, que como decías tú, es tóxico, envenena a nuestro cuerpo. Y lo que queremos decirles es que, así como dice Mari, que no menospreciemos el cortisol, también estén atentos a cómo viven, qué los estresa, cómo manejan su tiempo. O sea, hay tantas cosas, vamos a hablar más en otro momento de todo esto, pero tenemos que administrar el estrés, porque si no el estrés nos va a acabar administrando a nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que mucha de la sintomatología actual, de las enfermedades actuales, de por qué tanta gente tiene tantos malestares de tanta índole, sí se achacan a muchas cosas, pero uno de los factores también determinantes es el estrés constante en el que vivimos, porque el mundo demanda cada vez más en cuanto al consumismo, en cuanto a lo que debemos de estudiar, en cuanto a cómo nos tenemos que preparar.
Estamos viviendo muchas veces situaciones de peligro en nuestros países, en nuestros lugares donde estamos. Nos sentimos literalmente inseguros, ¿sí? De salir. Vamos, subimos, bajamos, corremos, nos planteamos como muchas metas, como muchos quehaceres, y creo que es un buen momento ahorita al inicio de año preguntarnos y decir, ¿de veras vale la pena hacer todo esto y vivir enfermo de gastritis, de colitis, de, pues de muchísimas cosas? Todos estos famosos ataques de ansiedad, todas estas Es eso. angustias, se piensa y se dice, es que son emocionales, es que es estrés, es que ve a la terapia, es que hace esto, haz lo otro, aquello. Y no, o sea, no hay que descartar eso, lo podemos hacer, pero tenemos que darnos cuenta que eso que estamos haciendo está provocado por el estrés al que nos estamos sometiendo y el cortisol que está provocando en nosotros y que impacta profundamente nuestro sistema inmunológico. Y fíjate, María, al impactar nuestro sistema inmunológico, vienen una serie de consecuencias como, por ejemplo, que una mujer no se puede embarazar. Así es. Y eso te puedo decir que me pasó a mí. Ujú, Yo perdí mi primer bebé recién casada. Y luego fueron tales los nervios que me dio de poderlo perder, de esto y del otro, que tardé 5 años en embarazarme. Y tuve que irme de viaje a un viaje muy aventurero, donde no tenía tiempo de pensar ujú, ni de estresarme, sino ujú, solo de disfrutar y de correr de un lado para el otro. Y ahí me embaracé en el viaje. Increíble, pero ujú. cierto, sí. No había ninguna razón física para que no pudiera embarazarme más que el estrés en el que vivía. Fíjate, María, otra cosa que afecta el cortisol elevado es el crecimiento. Muchas veces nos preocupamos porque nuestros niños no crecen, pero probablemente no están creciendo porque están sometidos a muchísimas presiones en la escuela y en la casa, porque no solamente en la escuela, luego es la clase de baile, luego es Es, la clase de karate, luego es que tienen que ir al entrenamiento de fútbol, luego es que tienen que tomar a lo mejor pues no sé, si les está costando trabajo la matemática, pues la clase especial de matemáticas, ¿no? Entonces los pobres niños no tienen tiempo de jugar, no tienen tiempo de de relajarse. descansar, de relajarse, y luego es que mi niño no está creciendo, es que tiene que alimentarse de tal manera, es que hay que llevarlo con el pediatra. Cada vez más, María, escucho casos de niños que tienen, y niños te estoy hablando de 6 7 Sí, años, chiquito. ¿no? Que tienen gastritis, que tienen colitis, que tienen problemas alimentarios, que por más que los llevan a los gastroenterólogos, no entienden qué es lo que está pasando. Problemas, Mari, de vitiligo en niños estoy viendo, problemas de dermatitis, y todo eso habría que preguntarnos qué estamos haciendo con nuestros niños. Sí. Y también, Sonia, otra de las cosas que afecta el cortisol son los niveles de glucosa. Ujú, Entonces, mucha del exceso de diabetes que hay en nuestro país se debe a estas subidas violentas, porque son violentas, de cortisol. Si todos los días oyes que están en una fiesta y llega una balacera, pues la gente tiene miedo de salir, la gente vive estresada. Aunque ujú, esté en su casa, no sabe qué va a pasar en su casa. Quieres ir a ver a tu hija a Querétaro, por ejemplo, y en un viaje que dura normalmente 2 horas y media, 3 horas, puede ser 8 horas. sí, sí, No es creíble que no puedas disponer de tu vida ni de tu tiempo por todas estas situaciones que estamos viviendo. Y eso afecta todo nuestro cuerpo. Y es grave, ya está entre los índices mundiales más grandes el porcentaje de diabéticos en nuestro país. sí, claro, sí, claro. Un país que tenía como fama la paz de sus habitantes, pues la tranquilidad, ya no existe. Ya no existe. Y fíjate, María, que estamos tocando esta parte donde el cortisol, el exceso de cortisol provoca en nuestro cuerpo
una serie de síntomas y que eso va a derivar en enfermedades. Pues a mí me gustaría nombrar algunas de las que normalmente las personas reportamos, porque de veras, vuelvo a repetir, esto es como para que pongamos atención y digamos, a ver, no solamente es el síntoma de la enfermedad que estoy teniendo, sino dónde está como esta raíz. Y esta raíz puede estar en el estrés que estamos manejando, elevando nuestros sistemas de cortisol, ¿no? Por ejemplo, la caída de pelo, ¿no? Que es esta famosa alopecia que todos conocemos, ¿no? Y De que te ha repente, tocado ver en niños, hasta niños. hasta en niños, pero que me ha tocado en mí también. Yo tuve una temporada en que el pelo verdaderamente decía yo qué está pasando, ¿no? Y fíjense que leí un artículo muy interesante y decía que por qué las personas cuando tenemos niveles elevados de cortisol y que no podemos bajar de peso, decía que porque su sabiduría de nuestro cuerpo es tan grande que el cuerpo sabe que se está defendiendo de esa sustancia tóxica y que de lo que puede prescindir es del pelo y por el otro lado tiene que almacenar grasa porque no sabe qué va a pasar, ¿no? Entonces, estos estudios son muy interesantes porque vienen desde, vamos a decir, desde el hombre primitivo, ¿no? El hombre primitivo vivía pues pendiente de su alimentación, de la casa, de todo esto, y necesitaba almacenar en su cuerpo comida porque no sabía cuándo iba a volver a cazar un animal y volver a comer. Entonces, traemos como esta memoria corporal de nuestro cuerpo, esta memoria celular traspasada pues, genéticamente a través de miles de generaciones, en donde el cuerpo sabe y dice, ante esta situación de estrés constante, ante esta toxina que me está matando, no necesito el pelo. Entonces, ¡pum!, lo suelta. Pero sí necesito almacenar. Entonces, son síntomas como esos, también estos temblores que de repente que me tiembla el ojo y cosas así, síntoma de cortisol elevado, sudoración excesiva en las manos. Yo he conocido personas que dicen es que verdaderamente, o sea, no puedo controlar, no puedo evitar que me suden las manos. Y una de mis hijas, María, la más chica, bueno, ha tenido que aprender a manejar mucho su miedo a los aviones, que empezó de repente porque no lo tenía cuando era niña, pero bueno, eso ya es otro tema. Y luego me dice cuando vamos en el avión, mamá, es que toca mis manos, que le toco sus manos y hace cuenta que le hubieran echado un vaso de agua a la pobre, ¿no? Entonces, taquicardias, adormecimiento en nuestras extremidades, problemas gastrointestinales de todo tipo, ustedes se lo saben, gastritis, colitis, dolores musculares, dolores en las articulaciones, migrañas, tics, la famosa fibromialgia que bien a bien no saben ni qué es, pero pues ahí está, obviamente, problemas de corazón, problemas de tipo nervioso, problemas de constantemente estarse enfermando, por ejemplo, de gripe y de resfriados. ¿Por qué? Porque el cortisol hace que todo nuestro sistema inmunológico se deprima y nos enfermemos de lo que sea. Pescamos todos los virus sabidos y por hacer, todas las bacterias sabidas y por haber. Entonces, nos podríamos estacionar nombrando una serie de cosas, pero a nivel físico impacta de esta manera el cortisol en nosotros. Y fíjate que también a nivel psicológico tiene impactos muy específicos. El primero, y que a mí me parece vital, es los problemas con el sueño. O te duermes y te despiertas a medianoche y ya no te puedes dormir, o no te puedes dormir y dar vueltas y vueltas y vueltas en la cama, o sueños que, pues terroríficos, que no sabes por qué, no sabes qué soñaste, pero que suben tu presión arterial y te alteran totalmente.
También una irritabilidad constante que no sabes de dónde viene ni por qué, y es que realmente viene del estrés en el que estás viviendo Ujú, y directamente del cortisol. Entonces, no corresponde a la actitud o a lo que está pasando en tu casa, porque la irritabilidad que tienes es por la subida del cortisol, que a lo mejor fue ayer o a lo mejor fue antier, y ahorita está dando sus resultados. Y esa tendencia también a la depresión muchas veces es debida a la subida del cortisol. ujú. Apatía, no tienes ganas de hacer nada, no te puedes concentrar. Y eso, por desgracia, está pasando mucho en los niños. Y no es déficit de atención, que sea algo neurológico. No, esto es debido a la subida del cortisol, es diferente. Entonces, es algo que sí se puede remediar, pero tenemos que tener conciencia de lo que está realmente pasando en nosotros. Cuando tenemos mucha ansiedad constantemente porque no sabemos por qué, y es porque vivimos en la eh, extrema alerta, pendiente de todo, pendiente del peligro que puede suceder, y eso acaba con los nervios de cualquiera. Sí, porque fíjate que es importante recalcar, Mariel, que nosotros pudimos haber vivido una situación traumática o difícil como lo que tú nos compartías del embarazo. Pero ¿qué hace que estemos reviviendo el trauma? Pues son nuestros Pensamiento. pensamientos, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo no puede distinguir lo que es real de lo que no es real. Yo ya viví una situación traumática, ¿ok? Ya ahí segregué el cortisol, bueno, a niveles extremos, probablemente después me enfermé, me fue fatal, me todo, pero ya pasó. Pero ante una situación que diga yo puede volver a suceder, o con estos pensamientos de lo que hemos hablado muchas veces en temas, son los famosos pensamientos catastróficos, ¿sí? Entonces, nuestra mente está recreando nuevamente en lo que sucedió. Entramos en el miedo, en la ansiedad y en la angustia. ¿Y qué sucede? ¡Pum! Vale, Sube otra vez. otra vez el cortisol, ¿no? Sí. Entonces, es bien importante que nos examinemos y por eso estamos hablando de esto, porque todo esto tiene remedio si nosotros podemos ponerle solución, que lo vamos a hablar en otro programa, pero también darnos cuenta que los altos niveles de cortisol nos llevan al aislamiento. Estamos atemorizados, estamos en este constante alerta. Nos cuesta trabajo relacionarnos, nos cuesta trabajo confiar. Entonces, pensamos nuevamente que esto es algo de, pues es que está deprimido, no, pues es que está triste, pues es que pasó X situación. Sí, pero también porque el cortisol está haciendo todo esto en la... Y esto es muy bueno en las situaciones de emergencia, porque te da lo que necesitas para librarte del peligro. Claro, Es importantísimo, porque si no, no sobrevives. Pero el peligro está en que lo estemos repitiendo ante posibles amenazas que nosotros en nuestra mente juntamos o ante el pensamiento repetitivo de lo que pasó, que es lo que sucede en el resentimiento. exacto. Te castigaron, te traumaron, pero si tú estás pensando constantemente en el hecho o en la persona, vuelves a subir tus niveles de cortisol y vuelves a enfermarte. Por eso muchas veces dicen que enfermedades como el cáncer vienen por los resentimientos. Bueno, sabemos que no nada más por los resentimientos, sino por este exceso de estrés que viene de muchas situaciones. Y fíjate, Mari, ¿qué pasa, por ejemplo, con una esposa que confirma que su marido le fue infiel? Y el marido dice, le pide perdón, lo reconoce, se reconcilian, etcétera, etcétera. ¿Tú crees, Mari, que esa mujer puede vivir en la total paz de que su marido no lo va a volver a No, repetir? Y como no lo puede hacer, está en el total cortisol por sus así es. pensamientos. Y entonces, bueno, hemos visto muchas veces que la mujer que vive esas situaciones muere antes que el marido. Ujú.
¿Por qué? Pues porque el cortisol la va envenenando. Ujú, ujú, El otro tan tranquilo y ella es la que se mueve. claro. Y entonces, pues bueno, amigos, podríamos poner como muchísimos ejemplos acerca de lo que nos puede producir el cortisol, lo que pueden producir nuestros pensamientos, los que nos puede enfermar, pero creo que es bien importante que ustedes, y es la invitación a que ustedes reflexionen sobre lo de ustedes, sobre lo que físicamente experimentan, emocionalmente, conductualmente, cómo manejan el estrés, qué los tiene estresados y pasar a otra cosa de lo que les vamos a hablar en el próximo programa acerca de qué pueden hacer para bajar los niveles de estrés y para bajar los niveles de cortisol. Creo que por ahora es todo, Mari, no sé tú qué Sí, sí, opines. yo creo que de verdad ese es nuestro interés, en que las personas lo vean para sí mismos y para su medio ambiente, como que hacer muchas cosas que produzcan placer, Exacto. alegría, paz, las reuniones familiares tranquilas, todo eso, los juegos de mesa, esas son cosas que producen una paz real. Y entonces los niveles de cortisol disminuyen. Basta que tomemos conciencia de eso. Por eso es tan importante el conocer que eso nos puede suceder o que nos está sucediendo y ponerle remedio. Y de veras que cuando uno cambia el chip, dicen los chicos, se alivia uno, desaparecen los dolores y todo. Yo después del gran estrés que sufrí por más de un año, de veras, cuando entré en La Paz, pues no he vuelto a tener ni un catarro, ni COVID, ni influenza, ni nada, gracias a Dios. Qué bueno, Mari. Sí. Pues amigos, les damos muchísimas gracias. Nos despedimos, nos vemos en el próximo programa. Y Y nosotros sus bueno, comentarios son muy sí, útiles para nosotros. Y si ujú, tienen algún tema del que quieren que hablemos, pues escríbanos. En la parte de abajo hay una serie de comentarios que quedan por más tiempo que podemos atender. exactamente, exactamente, amigos, pues que tengan una muy bonita semana. Bájenle al estrés, traten de estar tranquilos y de iniciar este año con el propósito de vivir más en paz, a pesar de que la vorágine del mundo nos quiere llevar por otro lado, Así es. ¿no? Gracias. Gracias. Gracias, Alfredo.